Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? Hace algunos días se publicó las cifras de pobreza monetaria del año 2023 y los resultados no son muy alentadores. El año 2019, previo a la pandemia, se registró una cifra de pobreza del 20.2%, lo cual reflejaba una progresiva disminución de la pobreza comparado con el año 2009, es decir, 10 años atrás, donde se registró una cifra de pobreza del 33.5%. Sin embargo, en el año 2020 se incrementó la pobreza al 30.1%, aunque en 2022 se registró una leve mejoría con una reducción al 27.5%. En este último reporte emitido este año con cifras del 2023, la población afectada por la pobreza monetaria incrementó al 29%. Sin duda, algunos factores externos como el incremento del costo de vida, la recesión, la guerra entre Rusia y Ucrania y también la del Medio Oriente y la pandemia pueden explicar esta penosa situación. No obstante, ¿será acaso que solo estos factores son determinantes para explicar nuestra situación actual? ¿O acaso será que nuestras autoridades no cuentan con la capacidad para crear condiciones mínimas para incentivar la inversión privada? En este episodio nos acompaña Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas y también embajador del Perú en los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, César, gracias por la invitación. Ok, hoy vamos a hablar, bueno, a ver, ya te hemos presentado, sabemos el recorrido tanto político como en el ámbito privado que tú has realizado hasta este momento. Con toda esta experiencia que tú tienes, yo quería un poco comentar, a empezar la entrevista, comentar este último reporte de pobreza que se ha lanzado hace algunos días, que primero se dijo que se iba a lanzar, después hubo una noticia ahí que no se lanzó, pero finalmente sí se lanzaron las cifras. ¿Hay algo que te llama la atención sobre este reporte? Más o menos ya lo que más o menos ustedes, los especialistas económicos, tenían mapeado en este último reporte de pobreza. Mira, yo creo que confirma una realidad bastante alarmante, que es que estamos regresando a un nivel de retroceso en materia social, precarización, que uno lo asociaba a la pandemia. Cuando tuvimos la pandemia, tuvimos esos niveles tan altos de pobreza, de aumento en la pobreza urbana, e incluso ahora hemos visto que el número de pobres extremos es mucho mayor que durante la pandemia y yo creo que eso debe llamar a la profunda reflexión que qué es lo que está pasando en el país. Por un lado, entonces no es de sorprender, pero sí sorprende algunos parámetros o algunos, no parámetros, sino algunos datos que refleja unas realidades que refleja la encuesta. Lo otro es que quizás si uno hace una comparación internacional, Perú es de los pocos países en América Latina que aún tiene aumento en pobreza, a diferencia de la mayoría de países que la pobreza ha ido reduciéndose. Entonces, tú te fijas en los países que tienen crisis macroeconómicas severas como la Argentina, obviamente estados fallidos como Venezuela, como Haití, que tienen niveles de pobreza creciente. Nuestro país, digamos, es paradójico que eso esté ocurriendo, ¿no? Entonces creo que podemos analizar las razones que están atrás de ello, pero eso me sorprende. Este nivel de, 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 digamos, debilidad de nuestro mapa social o de esta precariedad del país, donde si uno incluso suma la pobreza a la población vulnerable, tenemos
que más o menos 6 de cada 10 peruanos es pobre o es vulnerable. Entiéndase, vulnerables, personas que pueden perder su trabajo o enfermarse de manera catastrófica y caen bajo la pobreza. Yo creo que eso es una foto muy alarmante que debe llevar a la urgente acción de parte de autoridades para evitar pues, este retroceso que estamos teniendo como país, lamentablemente, y sin mediar pandemia, ¿no? Ok, a ver, el diagnóstico creo que todos lo sabemos, ¿no? Más o menos estamos metidos en este tema de negocios. Sabemos que el tema político, pues, es algo que ha afectado mucho a la economía y es inevitable, además, en todos los países, ¿no? La política tiene una relación estrecha con la economía, es innegable. Todo el ruido político, la pandemia y todo lo que hemos venido pasando durante estos últimos años definitivamente ha afectado el tema económico. Ahora, pero a mí sí hay algo que me hace ruido un poco y es que hablamos, digamos, como que prepandemia éramos Canadá o éramos un país europeo y no éramos tanto así, ¿no? O sea, si bien es cierto, a ver, estamos un poco, digamos, sí, prepandemia, pues las cosas andaban como que más o menos caminando, pero ahora tampoco es que las cosas anden tan mal según lo que indican algunos especialistas también, que sí se ve que hay algún tipo de recuperación económica, sobre todo para algunos sectores, como por ejemplo la construcción o algunos sectores vinculados a la minería, algún tema de turismo. Sí hay alguna expectativa de mejora en el Perú. ¿Qué lectura le das a esa premisa? Es que creo que hay que distinguir, César, la coyuntura, que ciertamente es de recuperación este año, luego de un año muy malo, de recesión, de alta inflación. Hay elementos que te permiten pensar en esa recuperación, la reducción de la inflación, que creo que es central, el hecho de que ciertos sectores van a crecer, luego de de un parálisis muy fuerte el año pasado, como la pesca, una recuperación de la agroindustria, teniendo condiciones climatológicas más benignas, un segundo año de gestión de autoridades municipales y regionales que tienen más experiencia para llevar a cabo sus obras públicas, pero creo que esto es el ciclo, no hay que confundir el ciclo, que es un ciclo de recuperación, con el hecho de que nuestro país, en términos de bienestar para la población como un todo, está retrocediendo. Entonces, ciertamente va a haber una recuperación este año. Mi estimado se ha venido incrementando a la alza. Este año creceremos entre 2,5 e incluso 3%, que es una tasa razonable frente a la contracción del año pasado. Pero la cuestión es que lo que explica por qué tenemos más pobres en el país es porque el país no ha estado creciendo lo suficiente. Y en particular cuando uno se fija en el crecimiento, digamos que es el más, digamos, pro reducción de pobreza, es aquel que se dinamiza a través de la inversión privada. Y lo que tenemos es que los 2 años de incremento en pobreza, tanto el 2022 como el 2023, son años donde la inversión privada ha caído, se ha contraído. Y hay una relación íntima entre inversión privada, generación de empleo de calidad, mayores ingresos y reducción de pobreza. Entonces, y si tú le sumas la arista que la pobreza es urbana, la única forma de luchar contra este deterioro es a través del empleo que se genera en el país. Y ese es un problema central si no tenemos una inversión privada que crezca a tasas más elevadas. Yo recuerdo en el pasado, cuando la pobreza caía en promedio 4 puntos porcentuales cada año, es cuando la inversión privada crecía a doble dígito. Ahora tenemos una situación muy distinta, en la cual la inversión privada crecerá este año, en el mejor de los casos, a 4 o 5%, que es insuficiente para generar el empleo que se requiere y a su vez eso se refleje pues, en una mejora en los ingresos para hacer frente a la canasta básica que define el umbral de pobreza. Entonces yo creo que no es incompatible decir de una recuperación económica, porque nos vamos a recuperar este año y ciertos sectores van a ver finalmente una mejor expectativa frente a un tema más coyuntural como el que estamos comentando, donde son es órdenes de magnitud, ¿no? Y si uno se pone a pensar más allá de este año, el Perú será capaz de crecer nuevamente a 5 o 6%,
porque lo contrario va a tomar muchos años llegar a la posición que teníamos previo a la pandemia. Algunos indican que 20 años, 20 y tantos años, de crecer 3% en promedio. Entonces creo que no estamos alejados, ahí es donde se une la coyuntura con la visión de un plazo mayor. Urge acelerar la inversión privada y entender por qué la inversión privada en el país hoy día crece a tasas relativamente bajas frente a lo que se requiere para mejorar la condición de vida de los peruanos. Ok, y hablando justamente sobre el tema de la inversión privada. A ver, este gobierno aparentemente pues va a durar lo que tiene que durar hasta el año 2026. ¿Cuál es tu lectura justamente respecto a eso? ¿A cómo se puede incentivar la inversión privada si es que pues, no hay mejores condiciones? A ver, de cara al 2026, por lo menos las propuestas políticas que se van asomando no son muy distintas a las que hemos visto en estas últimas elecciones. No tenemos, por ejemplo, la semana pasada tuve también una entrevista bastante importante y hablamos, ¿no?, de la participación del empresario peruano, del técnico peruano en política que definitivamente no quiere participar, y tenemos propuestas que se van asomando que son un poco más de lo mismo. ¿Cómo podemos pretender que al 2026 podamos mejorar esa perspectiva para que el inversionista extranjero pueda colocar dinero en el Perú? A ver, mira, yo creo que atando al tema político, pero para salir de este equilibrio malo en el cual estamos, a mí me pareció muy interesante antes de entrar, digamos, el escenario más político que mencionas, es el gobierno acaba de presentar un proyecto para que le deleguen facultades en varios temas, incluido la reactivación económica. Y tiene un dato que es bastante, creo yo, que sintetiza la situación del país y por qué la inversión privada no crece como debe crecer. El Perú, según el Foro Económico Mundial, se encuentra dentro de las 15 economías con mayor carga regulatoria. Entonces, eso creo que y esto ha venido incrementándose año tras año, y es una carga regulatoria que a veces no es el Congreso quien la genera, sino son las propias autoridades de gobierno nacional o municipalidades o entidades públicas que le comienzan a cargar la mano a regulaciones de todo tipo que abortan cualquier tipo de crecimiento empresarial o que disuaden que se realicen inversiones. Entonces yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con el hecho de estar en una situación, digamos, de bajo crecimiento de la inversión, a lo cual se suman otro tipo de cuestiones que es una vulneración a la seguridad jurídica en el país. El Perú le costó muchos años, César, volver a ser un país creíble, un país donde la palabra empeñada se cumplía, que respetaba los contratos, y si había controversias, pues las dirimía a través de arbitrajes internacionales. Bueno, esas cosas de cara a la siguiente elección se han comenzado a devaluar. Lo que tenemos en el país, como en muchos países de América Latina, son posiciones extremas, en lo cual ya no se respeta necesariamente los contratos que se firman, y eso colisiona con un pilar de nuestro modelo económico, que es la seguridad jurídica consagrada en el artículo 62 de la Constitución, que los contratos tienen protección constitucional. Vemos que ese es un tema, digamos, que va a continuar, y donde tenemos políticos de derecha, incluso vulnerando ese artículo, digamos, que ha sido clave para que la inversión extranjera en el país se multiplique 75 veces en los últimos 30 años, que no es un dato menor. Tenemos que el hecho de agilizar las regulaciones puede estar vulnerando en la competencia de municipios, que no van a querer, digamos, perder fuentes de ingresos, o si uno habla de cómo agilizar la minería y hay una serie de trámites y permisos, tú tienes o temor a tomar decisiones porque la Contraloría te puede penalizar, o tú tienes básicamente muchos estamentos intermedios que impiden un cumplimiento de los plazos legales para emitir, digamos, permisos ambientales, etcétera. Entonces, estos temas que estoy mencionando son relevantes porque a la par tú tienes, y atándolo a la discusión anterior, una población precarizada, una población
enajenada con el sistema político y no estás atacando los problemas de fondo, sino lo que tú estás tratando de vender es la ilusión, en mi criterio, de salidas fácil a los problemas que tenemos. Si queremos que la inversión privada crezca, bueno, tenemos que respetar los contratos, tenemos que regular la economía. Y ese tipo de, digamos, de promesas no son muy sexys electoralmente hablando. Ahí quien se hace elegir son quien promete posiciones maximalistas, populistas, sea de derecha o de izquierda. Y probablemente eso se aleje de la posibilidad de poder tener un programa de gobierno relativamente sensato. Y la población hoy pide, quizás aparte del tema de mejora en lo económico, pide orden, pide que todo este caos que tenemos en el país, pues alguien le ponga cierto nivel de orden, mano dura, y eso va alejándose de las propuestas y las medidas que tienen que ser adoptadas para nuevamente ser un país que crece, genera empleo, reduce pobreza, oportunidades y atrae inversión de afuera, etcétera. Entonces, yo creo que la elección va a ser muy importante porque nuevamente tenemos un sistema político que no ha sido reformado del todo, tenemos los políticos de siempre, muchos representan intereses informales, subalternos, y ninguno se va a elegir con una plataforma racional de políticas sensatas. Es un riesgo bien grande y lo vamos a ver a medida que el proceso electoral se vaya acercando. Aparte de eso, tienes obviamente la incertidumbre que siempre hay cada vez que hay elecciones en nuestro país, donde no tienes mucha idea si va a salir un candidato o si va a ser la elección entre el mal menor y una opción peor. Entonces estamos ahí bien jugados a la siguiente elección y cuando uno habla con inversionistas, yo hablo con muchos de ellos, o con las agencias calificadoras de riesgo, o con el Fondo Monetario Internacional, les preocupa el aspecto político, ¿no? Cómo tener una clase política, tecnócratas que puedan unirse a un gobierno y adoptar políticas sensatas. Y ese es el problema de fondo. Tenemos partidos políticos débiles, una tecnocracia que no quiere participar en los gobiernos porque puede salir, digamos, empapelada, sancionada, mucho pasivo, que no está dispuesto a asumir. Y tenemos populistas de derecha e izquierda prometiendo cosas que no encaran los problemas de fondo del país. Entonces, yo creo que esa encrucijada nuevamente se va a definir en la siguiente elección, o bien para que haya una continuidad, o bien para que alguien intente patear el tablero. Y yo creo que esa prima de riesgo la tienen muy adentro quienes apuestan capital por nuestro país y han optado por diversificarse hacia otro tipo digamos, de países están optimizando sus inversiones, pero no hacen apuestas grandes como se hacían pues, en el pasado cuando el Perú comenzó a tener ya políticas de Estado y cierto nivel de consenso sobre temas que no se tocaban, como el modelo económico u otros temas que podemos conversar. Ok, ahora que tú mencionabas el tema de orden y en realidad también analicemos los discursos políticos de los últimos candidatos a la presidencia del Perú, por ejemplo, el tema de la elección de Ollanta Humala, cuando fue electo presidente del Perú, en realidad la población vota por él, bueno, es una lectura personal, ¿no? Vota por él justamente por eso, porque era el orden, era el cambio, una persona con vínculo militar que te daba esa seguridad de que iba a manejar el país con mano dura y que iba a, de alguna manera, de alguna manera pues a tener un poco de empatía con la población. No digo que no la haya tenido. Sin embargo, esta famosa hoja de ruta hace que todo el discurso político del presidente Ollanta Humala cambie radicalmente y se transforme en otra cosa que es lo que él no dijo dentro de su propuesta política. ¿Tú crees que, por ejemplo, en la elección de Pedro Castillo, en la que también tenía un discurso no parecido al de Alberto Humala, evidentemente, ¿no? Pero que sí era bastante radical, tenía un discurso bastante social? ¿Tú crees que si el presidente Castillo hubiese seguido como presidente del Perú, crees que se hubiese podido alinear
algo muy parecido a la hoja de ruta que tomó finalmente el gobierno Ollanta. A ver, yo lo dudo porque son personajes que no son comparables. A ver, Humala intentó el poder, intentó candidatear y sin éxito el 2006 a la presidencia con el Polo Rojo y no ganó. Y hubo un aprendizaje y digamos, si se moderó en la segunda vez que intentó, digamos, todas las elecciones y ganó en 2011. Y de hecho, hubo, digamos, una tensión constante entre el Congreso que acompañó al gobierno de Humala, que era un Congreso mucho más radical, de la gran transformación, y Humala con su, digamos, con su digamos, planteamiento mucho menos disruptivo, y de hecho yo fui parte de esa transición en aquel momento. Es una historia muy distinta a la de Pedro Castillo. Pedro Castillo es una persona que surgió de la nada en una población muy molesta con la pospandemia, y un sistema político muy fragmentado, donde salió Castillo digamos, por las circunstancias, que Cerrón no pudo ser candidato y captó, digamos, un ánimo nacional suficiente como para llevarlo a la segunda vuelta. Entonces, son situaciones distintas. Yo no, yo no veo yo los veo como personajes distintos, y, y no comparables. Ahora, si tú ves cuál ha sido el legado, cuál es la única cosa respetable, la única cosa que uno le puede reconocer a Castillo, siendo uno de los peores gobiernos que hemos tenido en nuestro país, es que no intentó, quizá por falta de tiempo, pero no intentó captar las entidades que manejan la economía. En el Banco Central se ratificó a Julio Velarde, eso dio mucha tranquilidad. Y pese a las diferencias que puedo yo tener con los ministros de Economía de Castillo, fueron ministros de Economía bastante sensatos. Entonces, creo que eso es algo que quizás muestra cierto nivel de moderación o pragmatismo parecido a lo de Humala. Pero obviamente si tú comparas reformas de Servir en la época de Humala, la ley magisterial, entonces son cuestiones donde yo le veo el pragmatismo, quizás solamente en ese aspecto y esa moderación. Ahora, yo creo que no se intentó ningún tipo de reforma y hubo un copamiento del sector estatal en sectores claves, energía y minas, salud, muchos sectores, y no para, digamos, dar puestos de trabajo, sino para, digamos, captar rentas y actos de corrupción en ministerios como transportes, vivienda, etcétera, cosa que al final se acabó. Es un régimen corrupto, y que no valoraba pues, la democracia en absoluto. Entonces, esta cuestión de una moderación de Pedro Castillo, digamos, creo que nunca estuvo ahí, más allá del tema macroeconómico puramente y capaz por un tema de falta de tiempo, como dije, o un tema de pragmatismo. Y ver esa moderación a futuro, yo no sé, porque justamente estamos ante poblaciones mucho más polarizadas, donde lo que se aprecia, lo que se valora es el orden, ¿no? Tú tienes a Santado Humala, que capaz comparte algunos atributos de la derecha más, digamos, radical en el país, donde en común tienen también la mano dura en contra de la criminalidad, en contra de la inseguridad, y van a ser otros temas de discusión en la siguiente elección. Yo lo que veo también es que hay mucho populismo en las propuestas que sean, incluso en propuestas de derecha. Tú ves, por ejemplo, en el Congreso actual, dominado pues, por, el partido, por Fuerza Popular, controla la Comisión de Economía, y eso le ha dado cabida a una serie de medidas populistas que no se condicen con un manejo, digamos, técnico. Me refiero a los retiros de los fondos de pensiones, me refiero a muchas cuestiones que están yendo en
colisión con lo que son los parámetros de un manejo tecnocrático de la hacienda pública, ¿no? Tenemos regímenes tributarios perforados, etcétera, etcétera. Entonces, estamos yendo más que hacia una moderación, hacia en una dirección hacia mayor populismo y mayor en lo económico y mayor mano dura, más mano dura para lidiar con la inseguridad del país y la criminalidad. Entonces, esa mutación de cuestiones veo que es lo que está ocurriendo, que es distinto a la usual, digamos, característica de más Estado, más regulación, menos regulación. Entonces, nada, una respuesta muy larga para tu pregunta, si es que hay alguna posibilidad de moderación. Yo veo que siempre la hay, pero yo creo que hay temas, digamos, distintos a las elecciones pasadas en el país, donde tú tenías el discurso incendiario para hacerte elegido y después el pragmatismo se imponía a la hora de ser gobernante, ¿no? Cosa que ocurrió en el gobierno de Humala en el cual yo participé. Luis Miguel, ¿te preocupa la candidatura y el avance que tiene sobre todo en provincias como Huancavelica y otros de Antauro Humala? Muchísimo. Muchísimo porque tenemos un sistema político muy fragmentado. Entonces, no tienes que tener una gran mayoría para pasar, digamos, una votación muy grande para pasar una segunda vuelta. Y si uno va al sur, o bien sea Antauro, o bien sea Bellido, o bien sea alguna persona parecida, tiene un caudal político no menor, especialmente en zonas bastante deprimidas y afectadas por el incremento de la pobreza extrema, por ejemplo, donde las brechas no se han cerrado pese a la inyección de recursos. Entonces tú tienes en zonas como Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, regiones que se han venido lamentablemente precarizando aún más, y ese es el caldo de cultivo para que vengan personas extremistas a prometer, pues, patear el tablero y prometer cosas que sabemos que no funcionan, ¿no? Yo creo que no hay que confundir el hecho de un rechazo al fracaso de Castillo con el hecho de que tú tengas una población que todavía cree que será pues un 15% máximo, pero que puede que sea suficiente que pase una segunda vuelta, que cree que la única forma de mejorar el bienestar es un modelo estatista, un modelo donde se convoca una nueva constitución, y yo creo que ese riesgo sigue latente y en Lima a veces lo tendemos a subestimar. Pero si como tenemos tal nivel de fragmentación, yo me temo que se podría reeditar la elección del 21. Y ese es un temor no menor que muchos también observadores lo tienen de cara a la alta fragmentación y de cara a que la situación económica es el caldo, digamos, no tan buena para muchos o mala para muchos, es el caldo de cultivo para buscar pues un mesías o una panacea o alguien que prometa cambios disruptivos solamente para hacerse elegir. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con toda esta incertidumbre, con todo este olvido que hay en las regiones? ¿No? Porque finalmente le echamos la culpa al Congreso, le echamos la culpa pues, al Poder Ejecutivo, pero muy poco no se habla sobre los gobiernos regionales. Esa pregunta es muy importante, César, porque hace 21, 22 años hubo una gran reforma constitucional en el país, en el gobierno de Toledo, en el cual se le dieron una serie de responsabilidades y competencias a los gobiernos regionales y a los municipios. Y si tú te fijas en la propia Constitución, el Estado tiene funciones claras que definen una economía social de mercado en términos de la provisión de educación, de salud, que son competencias que hoy día tienen ese nivel esos niveles de autoridad. Este, y eso hace que hoy día tengas, digamos, a muchas personas totalmente enajenadas porque no han visto una mejora en su calidad de vida, justamente porque los prestadores de esos servicios son autoridades que nacieron producto de una descentralización fallida, en mi criterio. A lo que le sumas el hecho también de que, por ejemplo,
cuestiones tan, digamos, desde la pandemia, la única brecha que se ha comenzado a cerrar de manera más acelerada ha sido la digital, por necesidad más que por, digamos, de voluntad política o convicción. Pero todas las demás brechas se han comenzado a ensanchar en calidad de educación, anemia, calidad de de la vivienda, hacinamiento, todas las variables que tú puedas pensar, todas han ido retrocediendo. Entonces, creo que en gran medida la gran reforma pendiente en el país es revisar qué tipo de descentralización debemos tener para que efectivamente atienda las necesidades de la ciudadanía, porque de lo contrario es simplemente repartir responsabilidades y recursos y crear pues algunos señores que se sienten pues dueños de esos recursos y hacen lo que les da la gana, y eso tiende a ser más pronunciado en aquellas jurisdicciones que dependen de canon, o de las regalías mineras o gasíferas del país, que son recursos propios, y un mal uso de esa autonomía produce pues estas distorsiones de tener pues regiones riquísimas como Cajamarca, que tienen muchísimo potencial y muchos recursos, pero que son pobrísimos. O que tú tengas en Arequipa, por ejemplo, el distrito que recibe más canon per cápita del país, canon minero, y que tenga estas incoherencias de tener pues, un estadio para 10.000 personas y no tener agua potable, digamos, Sí, en terrible. el distrito de Yarabamba. Entonces, tienes estas cuestiones que son producto de una descentralización fallida que involucraría una discusión constitucional para repensar ese proceso y encauzarlo. Correcto. Luis Miguel, dos últimas preguntas. Tiene que ver un poco con el formato de este programa. Hemos aprovechado tenerte aquí con nosotros un poco para hablar sobre política, contando con toda la experiencia que tú tienes, pero en realidad el formato de este programa es incentivar a personas que tienen excedentes de capital y que están en búsqueda, en esa exploración de algunas oportunidades de inversión. Dicho esto, a ver, el mercado de capitales ha dado un giro importante a poder analizar esos inversionistas que antes no le tenían mucha fe, que son los inversionistas retail, que manejan un capital no muy elevado. ¿Cuál es tu lectura referente a esto? ¿Tú crees que, digamos, a ver, el inversionista que maneja 100.000 soles, 150.000 soles, 200.000 soles, y que el mercado de valores lo está tomando como un buen referente, ¿tú crees que estos pequeños inversionistas ayuden de poco a poco a mejorar la economía en el país, a poder tener mejor dinamismo en la economía del país y no esperar esos grandes capitales que podrían ingresar al Perú, que son inciertos? Yo creo que necesitas de ambos, ¿no? Necesitas los grandes capitales, pero no puedes, obviamente, darle la espalda a aquella capacidad emprendedora y a ese capital nacional que busca fuentes de recursos a largo plazo para financiar inversiones a largo plazo, como es el caso del mercado de capitales. A diferencia, por ejemplo, del crédito bancario, que tiene plazos mucho más cortos, o del sistema financiero. Entonces, creo que ambas cosas son fundamentales, pero lamentablemente nuestro mercado de capitales se ha venido reduciendo en tamaño y en profundidad. Yo recuerdo reformas que se implementaron hace 10, 12 años, justamente trataba de democratizar el acceso al mercado de capitales, reduciendo el costo de hacer una emisión, de hacer una oferta pública, de ir removiendo los costos para tratar justamente de agrandar y democratizar el mercado de capitales, cosa que se ha venido reduciendo lamentablemente por motivos distintos en el país. Dicho eso, creo que la capacidad, además la resiliencia de nuestro país, y se ha mostrado en la pospandemia que pese a todo, tenemos esa capacidad de emprendimiento muy fuerte, y son pequeños proyectos que pueden detener capital, y ojalá capital a largo plazo, que te lo provee evidentemente el mercado de capitales, puede hacer la diferencia. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando una reforma que te profundice el mercado de capitales, pero ojo, esto si vas a tener, digamos, el desmantelamiento de un inversionista institucional como los fondos de pensiones en el país, lo va a hacer más cuesta arriba. Yo no he visto muchas reformas
para facilitar el acceso hay experiencias, pero no veo tanto en el mercado de capitales, pero yo creo que hay un potencial enorme, y creo que los países que han logrado dar el salto son aquellos que han logrado justamente capitalizar esta masa crítica de pequeños inversores que tienen muchísimos proyectos y que están buscando pues una fuente de largo plazo. Eh, para que eso ocurra, tenemos que quitar barreras, hay que desregular la economía y hacer que el tejido empresarial crezca, y así vamos a poder tener una masa crítica para justamente encarar los costos de levantar recursos en el mercado de capitales, que nuevamente es una fuente de financiamiento de largo plazo. Y eso sería lo ideal. Eh, pero nada, yo creo que ahí tenemos una riqueza y un potencial enorme y una resiliencia de parte de nuestra, digamos, sector empresarial, digamos, Emprendedor, digamos, ¿no? Sí, claro. sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Luis Miguel, y esa es la última pregunta. Te cuento que esta pregunta llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. A ver, el fondo el fondo de pensiones están ahorita, se van a retirar, digamos, las personas van a tener efectivo, van a tener liquidez, y también es el tema de las CETES. Ya sabemos lo que va a pasar por experiencias pasadas. Las personas van a empezar a comprar cosas para el hogar, cosas que les hace falta, y lo van a destinar a consumo, y esperemos que eso no suceda. Segundo, experiencia, y un consejo tal vez para las personas que nos están mirando. ¿En qué pueden invertir? ¿Qué sectores? Que obviamente no es un dinero, digamos, muy, muy importante, ¿no? O sea, para algunos sí, pero es un dinero que le van a permitir hacer un emprendimiento o invertir en un determinado sector muy específico. Segundo, experiencia. ¿Cuál podría ser ese sector en donde podrían apostar, invertir ese dinero y no gastarlo en cosas que de repente no van a ser de provecho en el futuro? A ver, César, no sé si mi respuesta sea la que estás buscando, pero yo alentaría a que los que no tienen la necesidad de retirar sus fondos no lo retiren, porque finalmente no puedes hipotecar tu seguridad futura, si tienes la capacidad de, digamos, de dejar esos fondos ahí. Recordemos que los fondos de pensiones en general en el país tienen el mayor rendimiento de largo plazo, 10%, 11% promedio anual los últimos 30 años. No hay ningún instrumento financiero que te dé digamos, esos rendimientos, y hay que pensar en cómo evitamos caer en la vejez cuando seamos adultos mayores. Entonces, mi primera recomendación es, si no tienes necesidad de retirar tus fondos, pues no los retires. Ahora, si uno quiere retirar sus fondos, creo que lo importante es, si tienes deudas, tratar de liquidar tus pasivos, especialmente pasivos que sean más caros. Y lo otro y lo último es, si vas a apostar, digamos, apuesta en una inversión que te dé pues rendimientos seguros, y alejados, digamos, de los riesgos regulatorios del Estado, porque finalmente tienes un Estado que es una fuente, lamentablemente, de riesgo regulatorio que, digamos, que puede quitarle rentabilidad a cualquier tipo de inversión que se vaya a realizar. Entonces, a ver, si es que uno va a invertir cualquier excedente, o si tiene pues acceso a esta liquidez con digamos, con la advertencia previa que he hecho, obviamente que trate de invertir en una actividad, digamos, donde, como es el ahorro a largo plazo, tratar en una actividad que no involucre pues un riesgo, donde ese riesgo pueda, o sea, no busque una rentabilidad asumiendo mayor riesgo. Este, a ver, yo creo que un sector que es importante, va a depender obviamente del capital que tiene uno, y siempre una buena inversión es en el sector de bienes raíces. Tenemos ahí digamos, una brecha aún por cerrar, y hay oportunidades en ese sector, dependiendo obviamente del capital que uno tenga. Este, pero creo que más allá de recomendar algún tipo de inversión puntual, financiera, o algún tipo de papel, nuevamente es ponderar
hacer una buena lectura de cuánto riesgo está uno dispuesto a asumir por una mayor rentabilidad. Estos recursos, esta liquidez adicional que se deriva de contar pues, con CTS o con fondos excepcionales, hay que preservar el valor de estos. No tratar de rentabilizarlos, pero sin que esto signifique bajo ningún criterio perder el capital, el valor del capital de esos recursos. Este, Obviamente, si uno tiene otro tipo de excedentes, los puede invertir en muchos sectores, va a depender, digamos, de la magnitud de la disponibilidad de recursos que se tiene. Yo creo que sectores que van a ser crecientes a futuro, siempre tenemos un sector, digamos, los sectores de exportación, de agroexportación, son importantes, aquellos donde tú tienes mayor innovación, agregación de valor y tú te puedas encadenar con una empresa más grande, también tiene, digamos, un valor futuro. Yo me alejaría de aquellos sectores que dependen mucho del Estado, de permisos, porque ahí tú tienes que en digamos, cambalache, digamos, regulatorio, eso quizás sea mucho riesgo, mucho riesgo. Y finalmente creo que la mejor inversión es la inversión en el capital humano que podamos hacer en nosotros mismos. Estamos transitando una reconversión productiva, la entrada de nuevas tecnologías, una automatización, futuro de trabajo y hay que adquirir destrezas. Entonces yo creo que si podemos invertir en cambiar nuestras habilidades para hacer frente a un mundo donde las tecnologías, la inteligencia artificial y todo eso va a ser lo prevalente, bueno, yo usaría esos recursos en mejorar, obviamente, la adaptabilidad para enfrentar, digamos, un mundo desafiante que ya lo tenemos encima y poco estamos haciendo. Este, Obviamente, otro sector que me parece que es interesante es que hay la industria capital de riesgo acá es muy, muy pequeño. Y si uno se fija, los países como Brasil, México, que tienen una industria capital de riesgo, y el riesgo atado a la innovación, o a las inversiones de impacto, eso también es un área a explotar a futuro, pero nada, yo creo que mi mensaje sería usar con cautela los excedentes, eh, matar los pasivos que uno pueda tener, no descalzarse y preservar el patrimonio, digamos, y el valor de capital que uno tiene, sea cual fuese el tamaño de él. Sería mi recomendación a tus inversionistas. Miguel, te robo un minuto más solamente para, a ver, hacer una reflexión de lo último que comentaste, que en realidad no estaba buscando, no estaba induciendo que tú me respondas a lo que yo quería escuchar, pero me parece importante. El mensaje que es, si es que no necesitas sacar las pensiones, pues no lo hagas. Me parece perfecto, es un mensaje bastante válido. Mi pregunta sobre esta reflexión es, ¿tú crees que pudo haber otro mecanismo? Y en todo caso, a ver, si es que tú crees que esto fue una medida netamente populista y en contra de las AFP, ¿tú crees que pudo haber otro camino, pudo haber otra solución? Y se pudo haber tomado una medida un poco más equitativa para ambas partes. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo he estado siempre en contra de los retiros porque ahora podría haber tenido algún tipo de justificación en algún momento, digamos, del peor momento de confinamiento, donde no había ninguna capacidad de generar ingresos en el país. Pero recordemos que ya la mayoría de retiros, ya los 6 retiros aprobados y este séptimo, lo que hace es que la mayoría de personas de bajos recursos, eh, trabajadores formales, ojo, eso no le llega a todos, tengan Claro. saldo cero. Entonces, claro, si hubiese habido algún tipo de alternativa, hubiese sido la alternativa más focalizada hoy, aquel que ya esté meses en desempleo, facilitarle estos recursos. Lo mismo aplica para las CTS, pero lo que se ha hecho ha sido retiros indiscriminados
que favorecen básicamente a aquellos que ya tienen otras fuentes de ingresos y estamos desvistiendo un santo para vestir a otro. Entonces yo creo que creo que no estamos dimensionando el hecho de que tenemos una población, un cambio demográfico, vamos a vivir más años y nuestros costos para solventar la vejez van a ser más altos. Y si no tenemos esa capacidad de ahorro de largo plazo, estamos condenados o a que el Estado nos subsidie y obviamente si ese Estado nos subsidia, significa que los contribuyentes futuros van a tener que pagar esa cuenta. Entonces, si habría algún tipo de alternativa, hubiese sido tratar de focalizarlo un poco más, cosa que no ha sido el caso a nivel del Congreso, porque esto ha sido un móvil netamente populista. Y de hecho, un ejemplo claro es Chile. Chile comenzó con los retiros y ya lo paró y fue el propio presidente Boric, un presidente de izquierda, que decidió pararlos porque sabía el daño que le estaba ocasionando a una fuente de ingreso de largo plazo para el país y el ahorro previsional para el futuro. Entonces, creo que esa sería mi reflexión respecto a qué cosas cuál hubiese sido el mal menor. Pero hipotecar nuestro ahorro a largo plazo para consumo de hoy creo que no es la mejor forma de manejar, digamos, nuestros propios excedentes, nuestro propio ahorro, y se confunde. El ahorro financiero tiene un propósito de buscar rentabilidad, pero el ahorro previsional es para una pensión. Y al final tenemos que en el Perú solamente 1 de cada 10 ciudadanos va a tener acceso a una pensión. 1 de cada 10. 90% va a estar lamentablemente expuesto o a que lo ayude su familia o que el Estado tenga que sufragar esa pensión y eso significa todos nosotros los contribuyentes. Correcto, correcto. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que hemos estado muy, muy gustosos de estar aquí contigo y una vez más, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ti, César, Dale. muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas del Perú. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta la próxima. Esto fue El Inversionista.